Hola, hola. Nuestra respuesta ideal va a estar dada primero por las palabras más importantes. Nosotros ya sabemos destacar ciertas palabras clave que nos van a ayudar a identificar el tema de nuestro párrafo o de nuestra estrofa. Entonces, siguiendo eso, nos damos cuenta que algunas de las palabras que se repiten son, por ejemplo, dame la mano, está 2 veces, y también tenemos el concepto de amor, pero hacia una persona, me amarás. Luego tenemos este concepto de unión como una sola, en este caso una flor, pero seremos una sola. Y luego el verbo seremos, es decir, vamos a ser y más de una. Por lo tanto, nos damos cuenta que a través de una conexión de amor vamos a lograr cierta cercanía, ¿cierto? Cierta confianza y cercanía. Por lo tanto, podemos concluir que el tema de este fragmento, de esta estrofa, de la primera estrofa del poema Dame la mano, es el amor. Porque si bien no está textual, no dice te amo o el amor o algo así, bueno, dice amarás, pero no está tan claro el tema principal. Pero por eso hacemos este rastreo y de esa forma podemos concluir que a través de la cercanía, la confianza y alguna conexión emocional entre dos o más personas o seres, nuestro tema sería el amor. Y además la siguiente pregunta era ¿en qué año fue escrito? Y fue escrito en el año 1924 porque es lo que nos indica la cita o referencia que estaba colocada debajo del poema. A lo largo de la historia de Gabriela Mistral y de todos sus trabajos publicados, nos damos cuenta de que tenía una profunda labor social y que ser profesora y su pedagogía le importaba mucho. Esta importancia a la que ella le daba a los niños y a la educación la llevó incluso a viajar a México, donde el ministro de Educación de ese país le dio el poder, por así decirlo, de que ella pudiese ordenar las directrices de la educación primaria de los niños y niñas. Entonces, incluso llegó a inventar, entre comillas, ciertos métodos para que los niños y niñas aprendieran a leer y escribir. Este es uno de los detalles un poco más escondidos de Gabriela Mistral. Es Hola, hola. Tal como quedamos en nuestro Zoom, nosotros hicimos cierto resumen o cierta forma de tomar apuntes. Entonces, el día de hoy voy a ayudarlos a ir marcando lo que debimos haber hecho o los apuntes que debimos haber tomado. Bien, partimos con nuestra primera autora, que es Gabriela Mistral. Lo más importante que ustedes mismos destacaron ese día es la fecha en la que nació, que está aquí. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, ciudad del Elqui, pero nos importa más la fecha de nacimiento, que sería 7 de abril de 1889. Ya sabemos que es chilena y además sabemos que nació en Valle del Elqui o en Vicuña. Lo siguiente más importante que destacamos de Gabriela Mistral es que no se llamaba Gabriela Mistral. Por lo tanto, destacamos su nombre completo y su nombre real. Lucila de María Godoy y Alcayaga, ¿cierto? Ahí está. Destacamos el nombre de la autora. Ahí lo achicamos un poquito la flecha para que nos quede más claro. Su familia era de origen sencillo y modesto, etc. Esto que hable sobre sus padres a nosotros nos importa porque es un dato eh, que nos puede resultar un poco interesante, pero para efectos de nuestros apuntes no lo vamos a considerar porque tenemos datos mucho más importantes, como por ejemplo los que están acá abajo. Destacamos que es una de las principales referentes de la poesía femenina y también destacamos los premios que están aquí abajo. Los premios porque son sus logros o sus metas, lo que ella alcanzó a hacer y por lo cual fue reconocida a nivel mundial. Continuamos con el segundo autor que estamos trabajando de estos 4 grandes de la literatura chilena del siglo XX y nos centramos en Pablo Neruda. Esta vez nos llama la atención y es importante destacar que su verdadero nombre no es Pablo Neruda, sino que es Neftali Ricardo Reyes Basualto y que nació en Parral en 1904 y murió en el 73.
Eso es lo que destacamos del primer punto. Luego en el segundo punto nos interesa mucho lo siguiente. Los bosques nativos y el mar van a ser temas recurrentes en su poesía, por lo tanto destacamos esto. Y si es que hablamos de temas recurrentes, también tenemos que marcar acá abajo, donde dice que le interesa mucho lo social, la belleza y la política. Ahí, un poquito más arriba. Y finalmente destacamos los premios o logros que obtuvo Pablo Neruda a lo largo de su vida, que serían 3 en este caso. La Fiesta de la Primavera, el Premio Nacional de Literatura y finalmente el Premio Nobel de Literatura. Al pasar al tercer poeta, Vicente Huidobro, nos damos cuenta que las cosas más importantes que tenemos que destacar para tomar nuestros apuntes de manera correcta son 3 en este caso. La primera sería que Vicente Huidobro fue quien creó la vanguardia llamada el creacionismo, por lo tanto podrían destacarlo en este párrafo, en el primero, o bien destacarlo acá abajo, cuando dice que fue considerado por la crítica como el promotor y divulgador del movimiento poético vanguardista en Chile y América Latina. Podrían destacarlo de aquí, así, de esta forma. Ahí. Ya tienen destacado arriba el creacionismo, luego divulgador del movimiento poético vanguardista en Chile, su fecha de nacimiento y finalmente destacamos el Premio Nacional de Literatura que fue el que obtuvo en el año 1988, por lo tanto fue póstumo porque él murió en el 48. Este premio se lo entregaron después de muerto. Finalmente llegamos a nuestro último poeta, Pablo de Roca. Por lo tanto, lo que destacamos es que su verdadero nombre era Carlos Díaz Loyola, es lo que destacamos primero. Luego destacamos cuándo nació, el 17 de octubre del 94, y cuándo murió, el 10 de diciembre del 68. Luego destacamos algunos de sus trabajos para conocer un poco la vida laboral de nuestro poeta, y nos interesa que haya fundado una revista llamada El Dínamo, y también nos interesa que haya colaborado en diarios como La Razón o La Mañana. Y también nos interesa que se haya adherido al Partido Comunista y que incluso haya postulado como candidato a diputado por el Partido Comunista. También es necesario destacar que este poeta tenía un carácter rupturista con la lírica chilena, es decir, intentaba quebrar las leyes o la forma de hacer poesía en esa época, y además que tenía un carácter muy difícil. No voy a decir. Que tenía un carácter difícil, tal como les digo. Entonces lo que hacemos en este caso, en mi caso, es alargar la flecha. Eso. Terminamos nuestro resumen de Pablo de Roca destacando que tuvo influencia posterior, es decir, después de todo su trabajo e incluso después de muerto, fue reconocida su influencia a la literatura y a la escritura hispanoamericana. Y destacamos también el Premio Nacional de Literatura en 1965. Y como ya sabíamos, tiene un carácter difícil, por eso les coloqué aquí la cita. Ustedes, si es que ganaran un premio importante, darían las gracias quizás a su familia o a su trabajo arduo, etc. Sin embargo, aquí Pablo de Roca o Carlos Díaz dice: me llegó tarde, casi por cumplido y porque creían que no iba a molestar más. Es decir, tampoco pudo dar las gracias por haber recibido el premio. Tenía que tener una frase un poco pesada, un poco sarcástica, propia también de su carácter difícil, como menciona nuestro mismo resumen. Pero bien, al hacer este resumen destacamos el verdadero nombre, la fecha de nacimiento y de muerte, los diarios o los momentos laborales de su vida importantes, como donde trabajó, la revista que fundó, que es parte de su legado, y también que haya sido parte del Partido Comunista. Además, destacamos que fue rupturista con la lírica chilena y que tenía un carácter muy difícil, lo cual, por ser tan pesado,
lo lleva a que su poesía haya sido valorada después de muerto, después de muchos años, y finalmente que en el 65, 3 años antes de morir, le hayan dado un premio importante, que es el Nacional de Literatura. Destacamos 6 datos de nuestro Pablo de Roca. Pasamos a la segunda parte de nuestra actividad y llegamos a la práctica guiada. En esta sección, para realizar nuestro análisis de forma correcta, nos podemos dar cuenta y recorremos con nuestra vista las 3 estrofas de nuestro poema, y así vamos a identificar palabras que se repiten en un primer momento. Al identificar estas palabras o conceptos nos va a permitir, por ejemplo, identificar el tema principal, entender nuestro poema y además alguna pista o incluso algunas figuras literarias, también conocidas como imágenes poéticas. Así que comenzamos. En la primera estrofa tenemos la frase "dame la mano", que se repite. En la segunda, primer y segundo verso, "dame la mano". Tercer y cuarto verso tenemos el concepto de "cómo", y esta es una pista primordial, pero vamos a dejarla para más adelante porque en la tercera estrofa también se repite la palabra "cómo", solo como palabra. En la tercera estrofa no tenemos ninguna palabra que se repite, y así sabemos que no podemos entender mucho el poema con estas 3 palabras que se repiten, pero sí tenemos una pista. "Dame la mano" habla de la conexión, y finalmente que se repita el "cómo" y sobre todo que se repitan al principio de los versos nos habla de una figura literaria específica o imagen poética específica también. Tiene esos 2 nombres y quiero dejarlo claro para que ustedes no se confundan. Hay una figura literaria que se trata de palabras o expresiones que se repiten pero que siempre están al inicio de un verso, y hay otra figura literaria que utiliza la palabra "como" para expresarse y así establecer esta imagen. Se las dejo ahí para que ustedes lo piensen y más adelante lo vamos a desarrollar. Aunque parezca súper obvio, en el poema nos damos cuenta de que nuestro hablante lírico en primer lugar es una persona, porque tiene manos, porque tiene la capacidad de amar y porque tiene también la capacidad de bailar. Por lo tanto, nos damos cuenta que es humano, aunque parezca súper obvio, lo repito. Además, nos damos cuenta que le gusta mucho la naturaleza y que se identifica con la virtud de la esperanza y con las flores o las rosas, pero que no es tan importante como llamarse. Esas son algunas de las características que nos podemos imaginar de nuestro hablante lírico, solamente por leer el poema y por entender a simple vista lo que está sucediendo, la situación que nos propone. Por lo tanto, rápidamente respondemos. ¿Cómo te imaginas al hablante lírico? Como una persona. A ver, respuesta completa. Me imagino al hablante lírico como una persona capaz de amar, bailar y cantar, que son las actividades que dice que realiza. Además, acabamos de decir que se identifica con la naturaleza y la esperanza. Finalmente, la segunda pregunta dice: ¿qué rol crees que tiene el hablante lírico en este poema? Esta es una pregunta un poco más compleja porque tenemos sí o sí que entender y analizar un poco más nuestro poema. Pero a raíz de nuestra pregunta anterior y la respuesta anterior, y también a raíz de la respuesta que acabamos de realizar, podemos darnos cuenta que nuestro hablante lírico tiene un rol un poco más pedagógico, sobre todo porque sabemos la historia de Gabriela Mistral y podemos relacionar su visión de mundo con lo que nos está proponiendo aquí. Y además tiene un rol de pedagógico, les digo, porque pretende enseñar o pretende mostrar otro tipo de visión y orientado hacia el futuro, como lo decíamos en la clase de Zoom, y orientado hacia la solidaridad y la conexión. Por lo tanto, ¿qué rol crees que tiene el hablante lírico en este poema? Tiene un rol de proporcionar esperanza y proporcionar una visión hacia el futuro.
el sistema de justicia chileno. Que una tipa puso, por favor ayúdenos a recuperar la información que ese animal eliminó. La justicia chilena no va a hacer nada por recuperarlo, por favor. Y el otro. Tenemos ahora la siguiente pregunta. ¿A qué crees que está dedicado este poema? ¿Crees que el hablante lírico se dirige a alguien? Primero, entender que son dos preguntas que apuntan hacia lo mismo, hacia un objeto lírico. Y la primera apunta como si este objeto fuese de verdad inanimado. Y la segunda pregunta dice como si es que se dirige a alguien, si es que no es un objeto, si es que es una persona. Bien, hacemos esa distinción. Y como ya sabemos que nuestro hablante lírico es una persona, nos damos cuenta también que se dirige a otra, al decirle que le dé la mano y que bailen, al decirle que le dé la mano y que se amen, que sean como una flor, que canten, etc. Entonces, podríamos decir que nuestro hablante lírico es una persona que ama y que baila y que le escribe o se dirige a otra persona, pidiéndole que realicen estas acciones juntas o juntos. Por lo tanto, aquí colocamos nuestra respuesta. ¿Crees que el hablante lírico se dirige a alguien? Sí. Creo que se dirige a alguien invitándolo o invitándola a bailar, cantar, amar y compartir con la naturaleza, que es tan importante también en los poemas de Gabriela Mistral y en este mismo poema que estamos analizando. Si necesitan marcas textuales, tenemos los verbos como dame, como danzaremos, amar, seremos, por ejemplo, que son verbos en este caso casi quedando una orden, casi imperativos, pero en realidad es más como una invitación, como invitando a esta otra persona, a quien se dirige a que baile, a que se den la mano, etcétera, que compartan esta conexión. Y yo digo que dice que compartan con la naturaleza porque habla de ser rosas, de estar entre las espigas, de ser flores, etcétera. Por eso yo digo que es importante la naturaleza y que también es importante generar esta conexión, porque al darse la mano yo confío en quien me da y quien recibe mi mano, quien me sostiene. Por eso. Para responder esta pregunta, tenemos que centrarnos en lo siguiente. Sabemos que nuestro poema está hablando del amor, de ser uno solo como una flor y también de ser uno y parecerse a la naturaleza, ¿cierto? Cuando dice, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Quiere decir, o quiere hacer que nos imaginemos cuando en un campo enorme que está todo floreado, todo florecido, o que tiene estas espigas para hacerlo más visual, y cómo se mueven y cómo bailan estas espigas a través del viento. Bueno, para entender el estado de ánimo de nuestro hablante lírico tenemos que tener claros esos tres puntos: el amor, la conexión y la naturaleza. Y así nos vamos a dar cuenta de que no es un poema triste, porque no está aludiendo a sentimientos tristes, está aludiendo al amor, a la conexión, a la esperanza, como dice incluso más abajo, y todo esto ligado siempre hacia, como encaminar todo esto hacia el futuro, para que en un futuro estemos todos unidos, amados y relacionados los unos con los otros, ¿cierto? Entonces, después de haberles dicho esto, ¿ustedes creen que este poema va a ser triste o nos va a presentar un estado de ánimo triste? Puede, por alguna u otra razón, que nos genere un poco de tristeza, porque los poemas generalmente nos transmiten sentimientos un poco más oscuros. Y puede ser que intentemos relacionar este poema con la tristeza. Sin embargo, nos damos cuenta de que si es que ahora nuestro hablante lírico está triste porque está pensando en el futuro, en el futuro tener algo que le falta y que por eso dice que dame la mano y bailemos y que en el futuro lo podemos hacer, el poema completo está orientado hacia allá. Por lo tanto, si es que ahora estuviese triste, apunta hacia el futuro y ahí no estarlo. Y ahí ser uno con la persona que ama, como ya lo habíamos dicho, y ser uno con la naturaleza. Por lo tanto, siempre se está encaminando hacia el sentimiento positivo del amor, hacia el futuro. ¿Ya? Si bien nos genera un poco de nostalgia,
y nos puede generar esto que les digo yo de tristeza, no es el sentimiento que predomina, no es el sentimiento más importante. Los sentimientos que predominan son sentimientos positivos ligados a un estado de ánimo más tranquilo y, como ustedes decían en el Zoom, un estado de ánimo orientado hacia el amor. Yep. ¿Para qué crees que fue escrito este poema? Bien, esta pregunta guarda relación con todo el resto de preguntas que hemos hecho anteriormente y que hemos respondido también, y por eso se ubica en esta sección, casi al final. Porque tenemos que entender que los temas principales trabajados en este poema son los que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Ya tenemos destacada la conexión, lo natural y el amor, que son nuestros temas principales con los que hemos respondido anteriormente las preguntas. Por lo tanto, ¿para qué crees que fue escrito este poema? Para generar una conexión distinta o nueva con la naturaleza y con las personas que nos rodean. Esa podría ser una respuesta perfectamente. Ahora, la invitación es que cada uno de ustedes, con las respuestas anteriores, logren construir esta pregunta de forma clara y con sus propias palabras. Yo de todas formas voy a dejar escrito lo que acabo de decir aquí al costado. Finalmente llegamos a nuestra última pregunta. ¿Qué imágenes poéticas o figuras literarias puedes identificar? Ustedes mismos en su clase de Zoom identificaron 3. Yo había identificado solo 2 y ustedes identificaron una tercera. Vamos a incluirla también en nuestro análisis. Y volvemos a la pregunta número 1, que nos pedía algunas palabras o conceptos que se repetían, y nos dimos cuenta de que estos conceptos se repetían específicamente en los inicios de los versos, ¿cierto? Por lo tanto, palabras que se repiten o conceptos, aquí tenemos dame la mano. Nuevamente en el primer y segundo verso dice dame la mano. Ahí está marcado y aquí marcó el otro también. Tengo flechas muy grandes, así que me demoro un poquito en achicarlas. Bien. Dame la mano y dame la mano. Primer y segundo verso inician de la misma forma. Y además nos damos cuenta que el tercer y cuarto verso también parten de la misma forma, con la palabra como. ¿Cierto? Por lo tanto, la figura literaria que repetía palabras o frases al inicio de los versos se llama anáfora. Ya sabemos que en la primera estrofa hay 2 anáforas al menos. La anáfora 1, que es dame la mano y danzaremos, dame la mano y danzarás, donde lo que se repite es dame la mano. Y la anáfora 2, donde lo que se repite es la palabra como. Ahora bien, lo que ocurre en el tercer y cuarto verso de la estrofa 1 y en el tercer y cuarto verso de la estrofa 2 es lo siguiente. Sabemos que se repite la palabra como, pero además este como es una palabra clave de la figura de la comparación, ¿cierto? En este caso lo que se está comparando es la idea de ser como una espiga y ondular o bailar en el campo con el viento como las espigas, como les decía a ustedes. Entonces tenemos ya 2 figuras literarias, anáfora y comparación. Y finalmente, ustedes identificaron una tercera figura literaria o imagen poética, que es el hiperbátón. Este lo podemos encontrar en este verso, donde dice el mismo verso cantaremos. Perfectamente nosotros podríamos decir cantaremos el mismo verso. Podemos ordenarlo de una forma un poco más lógica e incluso un poco menos difícil de entender si es que les producía un poco de conflicto. Y ahí tendríamos nuestras 3 figuras literarias identificadas. Entonces, en nuestro recuadro aquí llenamos 3 figuras literarias, 2 puntos. La primera, que es la anáfora, en los versos 1, 2 y luego en los versos 3 y 4 de la estrofa 1. Ahí. Luego tenemos
comparación. En el verso 3 y 4, estrofa 1 y 5, 7 y 8 de la estrofa 2. Y finalmente tenemos hipérbaton en el verso 5 de la estrofa 2. Fin. Ya tenemos hacia arriba todo contestado y lo que tenemos en esta siguiente diapositiva es simplemente una síntesis. Dice, identifica el hablante lírico. ¿Qué pistas tenemos dentro del poema? Tenemos que nos indica nombres, acciones de personas, lo que nos da como resultado que nuestra respuesta sea una persona que es capaz de bailar, cantar y amar. Claro, ustedes pueden responderlo de otra forma con sus propias palabras, pero la idea es esta, pista dentro del poema. Puede ser como lo que está colocado aquí, o bien una frase o una palabra clave que les va a servir también, ¿ya? Como una pista dentro del poema. ¿En qué nos vamos a fijar o qué es lo que vamos a arrastrar en el poema? ¿Qué información vamos a buscar? Por ejemplo, acá puedo marcar figuras literarias, pistas dentro del poema, palabras o frases como dame la mano. Y tendríamos dos. La primera que está escrita sería comparación y la segunda sería anáfora. Luego, objeto lírico. ¿Qué pistas nos entrega nuestro poema para saber que tenemos un objeto lírico? Bueno, también sabíamos como acá arriba que nos entregaba un nombre, nos entregaba una invitación porque el hablante lírico le hacía una invitación. Y si se dan cuenta, el hablante lírico siempre se dirige a un tú, ¿cierto? A un tú específico. Tú dame la mano, tú baila conmigo, si es que ponemos este tú imaginario delante. Entonces, claro, sabemos que se refiere a alguien y le hace la invitación a esta otra persona, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿cómo sería nuestro objeto lírico? Sería una persona, también para ser un poco más breve o sencillo, ustedes pueden completarlo con sus palabras, una persona amada por el hablante lírico. Y luego volvemos al siguiente elemento. ¿Cómo identificamos el motivo lírico? Lo identificamos a través de la temática principal. Nuestras temáticas eran el amor, naturaleza y la confianza o la conexión con otras personas. Por lo tanto, el motivo lírico de nuestro poema es, como está escrito en la respuesta anterior, puede ser una respuesta como de este tipo. Finalmente solo nos queda nuestro temple de ánimo. Como les decía, en algún momento nuestro poema es triste, nos habla de llorar o de sentimientos que nos produzcan cierta carga emocional negativa. La verdad es que no hay ninguna palabra clave que nos indique eso, pero sí hay palabras como esperanza, que nos indica que el temple de ánimo de nuestro hablante lírico sería positivo, un temple de ánimo positivo, centrado hacia el futuro y con expectativas hacia esa virtud, como siempre pensando y teniendo en la frente la esperanza. Y ahí
tenemos nuestra tabla completa. Si se dan cuenta, las respuestas son muy similares a todas las respuestas que pusimos en cada una de las preguntas, y estas pistas pueden ser palabras textuales de nuestro poema o ciertos conceptos que fuimos desglosando del análisis de cada una de las preguntas en los versos anteriores. Esta pregunta es mucho más sencilla y solamente apela a su memoria. ¿Qué poemas hemos trabajado en nuestras clases? Trabajamos poemas de la tierra o referentes a la tierra y los indígenas. Trabajamos poemas sobre la lluvia y la tristeza, como el de Hospital. Trabajamos poemas sobre el mar y la admiración al mar. Sobre el amor y sobre una ronda un poco más infantil, como habíamos dicho, pero que planteaba sí o sí conectarse con nuestros seres queridos y amar. El siguiente poema que voy a recitarles o declamarles es un poema dadaísta de una vanguardia del siglo XX que se llama Dada. Dada no tiene sentido. Dada es algo que no tiene forma, no tiene lógica, no podríamos entender. Y el siguiente poema es uno de los más sencillos del Dada y se llama Poema de Tristán Tzara para hacer un poema dadaísta. Coja un periódico, coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorta enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente, en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida, del pueblo.